Buenas tardes. El tema que nos corresponde en este módulo son las lesiones de miembro inferior, determinantes, causas y tratamientos. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de lesiones que podamos, son muchísimas. Selecciono las principales. Encontramos fracturas de caderas, lesiones meniscales en rodilla, lesiones de ligamentosas de rodilla y algunas lesiones presentes en pie y cuello de pie. Empezamos con las fracturas de cadera. Por definición, son fracturas de la cabeza del fémur, el cuello del fémur, los trocantes y la región inter o subtrocanteira. Excluye las fracturas del acetábulo y las del hueso femoral, por debajo de la región subtrocanteira, que serían las fracturas, ya se conocerían como fracturas de fémur. Entonces, estas imágenes son las que se conocen como una fractura de cadera. La epidemiología es un problema común en la población geriátrica mundial, también se ve en problemas de algunos trabajos, sobre todo por caídas. Se conoce la incidencia real de esta lesión en Colombia, pero mundialmente es considerada como una epidemia. Aproximadamente el 90% de los casos ocurren en personas de más de 64 años. El predominio es en sexo femenino, con un 60.7%, y la incidencia mundial anual es de 720 fracturas por cada 1000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. Hay diferentes factores de riesgo, como son la edad, cada vez que vamos aumentando la edad, por 5 años se va aumentando 1.5, la historia de fracturas de cadera materna, el aumento de peso de los 25 años, después de los 25 años, la reducción de altura después de los 25 años, una apropiada percepción en el estado de salud y un antecedente de hipertiroidismo. Aparte hay otras como el ejercicio, el consumo de café, el consumo o el uso de antiepilépticos. En general, pues son muchos los factores, les nombré los más importantes. Hay diferentes clasificaciones, uno se clasifica por la cabeza femoral, según Thinking, se puede clasificar en 5 según la fractura. La primera es solo una fractura en la parte de la cabeza, la segunda es fractura completa de la cabeza, la tercera es fractura de la cabeza más el cuello del fémur, la cuarta es completa de la cabeza, fractura completa del cuello, y la última es una fractura de la cabeza más una dislocación. También vemos una fractura, una clasificación según el cuello femoral en 4 grados, también según la región trochantea que se fracture. El mecanismo de lesión más común generalmente es una lesión después de un impacto directo en la región del trocánter mayor, a menudo asociada con una rotación externa forzada en la extremidad. Entonces es un impacto de alta energía más una rotación externa que está en la extremidad. Las manifestaciones clínicas, si son fracturas mínimamente desplazadas, hay poco dolor. Si son fracturas con desplazamiento, que son las clásicas, la extremidad inferior se acortará un poco y estará en rotación externa con dolor significativo durante la flexión y la extensión en rotación. Las fracturas asociadas con impactos de alta energía son difíciles de diagnosticar y de evaluar. Encontramos diagnósticos también por medio de imágenes diagnósticas. En este caso, encontramos una por radiografía y una por resonancia magnética. Las dos son útiles, pero si vemos costo-beneficio, con una radiografía es casi que suficiente. El tratamiento, hay dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Dentro del conservador encontramos que se requiere un periodo de inmovilización muy prolongado con una tasa de morbilidad y complicaciones muy altas. El quirúrgico permite la movilización temprana del paciente, con lo que se evitaría complicaciones de origen infeccioso, respiratorio, trombóticos y úlceras de decúbito. Dentro del tratamiento quirúrgico encontramos intervenciones quirúrgicas como son la reducción y la fijación. Entonces se utilizan en fracturas intracapsulares, desplazadas o no desplazadas, del cuello del fémur, fracturas con luxación de cabeza femoral, fracturas intertrochanterias y subtrochanterias. Aquí vemos un reemplazo de toda la cabeza del fémur.
Con respecto a la mortalidad después de la cirugía, del 25 al 35 de pacientes mueren después del primer año de la fractura. Las causas más frecuentes son complicaciones adicionales como neumonía, desequilibrios electrolíticos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué sucede esta mortalidad? A veces, muchas veces las fracturas muy desplazadas que se alcanzan a ver lesionados los vasos de nutrición posteriores y que van a llevar a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, ¿por qué? Si vemos aquí las estructuras, vemos que la cabeza femoral está muy irrigada y por el cuello femoral pasan algunos vasos importantes. Entonces, si se corta ese aporte sanguíneo, pues la cabeza femoral se va a necrosar y va a morir. Con respecto al tratamiento conservador, les voy a hablar un poco del tratamiento desde fisioterapia, que es mi especialidad. Entonces encontramos que hay una fase de protección máxima donde desde el primer día, inicia desde el primer día de la intervención quirúrgica y el objetivo es prevenir las complicaciones vasculares y pulmonares a lo largo del día. Entonces, algunos de los ejercicios más comunes son hacer ejercicios de cadena cinética abierta en las articulaciones adyacentes a la articulación de cadera, como por ejemplo el tobillo, entonces hacer bombeo en tobillo, hacer un poco de movilización solo de rodilla, hacer abducción se puede hacer sin pasar la línea media, y empujar la rodilla hacia abajo para fortalecer un poco el cuádriceps. Hay esa fase de protección máxima, continúa y se puede ir aumentando la fuerza de las extremidades superiores y las inferiores, y una de las inferiores, en este caso la sana. Entonces la idea es no perder musculatura de las demás extremidades mientras se recupera la afectada y se le puede aplicar más peso. En esa misma fase de protección máxima, se debe restablecer la movilidad activa y el control dinámico de la cadera afectada y las articulaciones adyacentes o cercanas. Hay movimientos activo asistidos, palancas cortas y apoyar el miembro sano en superficies estables. Se deben dar siempre recomendaciones al paciente en la forma de levantarse de la cama, en la forma de levantarse y sentarse de una silla. Aquí hay algunas imágenes muy claras. Dentro de la fase de protección moderada y mínima, que ya se va en la sexta semana, entonces se debe sostener o se debe poner un sostén parcial o total del peso, un aumento de fuerza y control funcional, el alta de las 8 a las 12 semanas post intervención. La idea es aumentar la flexibilidad de cualquier músculo acortado, sobre todo se hace énfasis en los flexores plantares y de cadera y de isquiotibiales. En la clase de protección moderada y mínima, se debe aumentar la fuerza de la resistencia muscular en las extremidades inferiores para hacer actividades funcionales o con un objetivo de actividades funcionales. Los ejercicios de cadena cinética cerrada de actividad bilateral son los más indicados en este momento. La fase de protección moderada y mínima, pues van orientadas hacia mejorar la estabilidad postural y el equilibrio de pie, de acuerdo con la edad del paciente, obviamente, y también mirando o llevando una deambulación progresiva en distintas superficies. Ahora bien, veamos algo sobre lesiones meniscales en rodilla. Los meniscos son estas dos asas que están al lado y lado de la rodilla sobre la tibia. Las generalidades son verdaderos cartílagos en forma similunar o semicircular interpuestos entre los cóndilos y los platillos tibiales medial y tibial, que aumentan la congruencia entre el fémur y la tibia. Se insertan en la tibia mediante asas o cuernos por delante y por detrás de las eminencias intercondilias. Su borde de implantación se continúa con la cápsula articular. La zona central es avascular y la periférica recibe vascularización de los vasos provenientes de la cápsula articular. En flexoextensión se desplazan adelante y atrás, se mantienen fijos en la tibia, en flexoextensión y se mueven con el fémur en una rotación. Su ausencia genera cambios degenerativos en el cartílago articular y lleva posteriormente a una artrosis. Generalidades, entonces, con respecto a la inervación, tienen
un importante papel en la generación de información para nosotros, porque tienen buena cantidad de terminaciones libres que van a hacernos conscientes de los estímulos dolorosos. Tiene receptores de propiocepción que nos van a dar información de la ubicación de los cuernos anteriores y posteriores, o están ubicados principalmente en esas secciones, y también tiene mecanorreceptores que nos van a dar información de sensibilidad profunda. Dentro de las funciones del menisco encontramos que está la amortiguación de fuerzas que se transmiten en la rodilla, y también van a proveer estabilidad a la rodilla. Ayudan a lubricar la rodilla, interactúan con el cartílago dándole protección y ayudando a su nutrición. Con respecto a la epidemiología, ocurre con mayor frecuencia en la población más joven y activa físicamente. Las lesiones meniscales alcanzan su pico para los hombres entre los 11 y 20 años, para las mujeres de los 31 a los 40 años. Son las estructuras que más se lesionan y se ven afectadas en cualquier edad. En jóvenes los meniscos son fuertes y resisten, y sus lesiones se asocian a traumas deportivos o de intensidad. También aquí cabe agregar un accidente de trabajo. En los mayores, los meniscos ya están deshidratados y débiles, por lo que un trauma menor puede lesionarse. Entonces, a medida que el trabajador tiene más edad, va a ser más propenso a sufrir alguna lesión de rodilla. Se afecta más frecuentemente el menisco interno debido a la escasa movilidad por estar unido a las fibras profundas del ligamento colateral interno. Los mecanismos de lesiones y factores que predisponen a este tipo de lesión están asociados con un impacto de torsión en la rodilla que provoca dolor súbito en la articulación. Al dar una patada a un balón, hay tiempo suficiente para que uno de los meniscos sea llevado hacia adelante y este quede anclado entre el cóndilo y la glenoide. Movimientos de torsión con el pie fijo en el suelo, esas son una de las principales lesiones. Entonces, cuando el tache, o cuando se puede decir que si lo traspasamos a la salud ocupacional, cuando a un trabajador se le queda anclada la bota en una superficie, en un hueco, y va a girar, ahí es donde se va a hacer la ruptura de los meniscos. La posición mantenida, esto sí se da mucho más en el área ocupacional, es la posición mantenida de rodillas en actividades de cunclillas. Uso frecuente puede ser las personas de jardinería, en las personas de aseo. Ese uso frecuente también de escaleras van a ir deshidratando el menisco, y también se asocia con enfermedades inflamatorias degenerativas de la rodilla. Hay diferentes tipos de lesión traumática, los mecanismos serían una torsión. En esta hay un corte limpio en el menisco, como se ve en la imagen, el cual es posible repararlo con suturas por medio quirúrgico. En ocasiones no se puede reparar y hay que removerlo completamente. Las degenerativas, que son resultados de desgaste de rodillas, que son los que vamos a ver más presentemente en las enfermedades ocupacionales, que son lesiones que se van acumulando. En este caso, los bordes de lesión están, se puede decir, deshilachados, como se ven en la imagen, y no es posible repararlos con suturas. Hay diferentes patrones de ruptura. Los síntomas, entonces el dolor se da en la parte interna o externa de la articulación, antes o después del ejercicio. También se presenta en hiperflexión o hiperextensión, en movimientos de rotación de pie y de la pierna hacia afuera con una rodilla flexionada, y en la cara medial o lateral cuando se van a subir escaleras. El bloqueo de movimientos de la rodilla en forma espontánea en ciertas posiciones. También se ve una claudicación de Bukata, que significa la necesidad de cambiar de posición de la rodilla, y una incapacidad para ponerse de rodillas, para arrodillarse. También se ve inflamación y a veces derrame articular, y también va acompañado con hipotrofia del cuádriceps. El diagnóstico se hace por historia clínica, posteriormente se hace una exploración clínica y se buscan signos funcionales, que son manifestaciones dolorosas vinculadas a las lesiones de la zona periférica. Algunas inespecíficas se encuentra el derrame articular y la atrofia del cuádriceps. Específicos son el dolor a la presión digital sobre la zona de lesión, sobre los meniscos al lado de la rodilla,
y también algunas maniobras de compresión. Hay signos mecánicos cuando es posible provocar un desplazamiento anormal del fibrocartílago. Para el diagnóstico tenemos algunas maniobras de exploración. Está McMurray, que hay chasquido y dolor al llevar la pierna a extensión, rotación lateral y varo. Si hay una lesión del menisco medial y si existe una lesión del menisco lateral, el chasquido y el dolor se presentará al extender y rotar medialmente vía en valgo. Hay otra prueba que es una amoladura o compresión de Apley. El paciente se ubica en prono y flexión de rodilla de 90, se fija el muslo con nuestra rodilla, se rota la rodilla traccionándola y presionándola, se apoya con fuerza el examinador sobre el talón para comprimir el menisco, produciendo dolor. Si se lleva el pie en eversión, va a ser lesión en el menisco medial. Si hay dolor en la inversión, el menisco afectado será lateral. El dolor con rotación y tracción nos dice de una posible ruptura de la cápsula y o del ligamento. Aquí hay otras dos pruebas útiles para evaluar. También se utilizan imágenes diagnósticas. La primera es la radiografía, pero en este caso es de muy poca utilidad porque son tejidos muy blandos. Mm, También sirve una artrografía, pero pues es un poco invasiva. La recomendación será una resonancia magnética donde puede mostrar verla o demostrar las superficies articulares y los cambios de estructuras internas de los meniscos. En una clasificación basada en el cambio de las señales de los meniscos, las lesiones se estratifican en 4 grados. Con respecto al tratamiento, pues hay tratamiento quirúrgico, de los cuales destacamos la meniscotectomía, que se emplea varias técnicas de ablación total o parcial para artroscopía o por artroscopía. Entonces la idea es que se limpia el cartílago, se puede decir que pena el menisco, se lima o se puede decir que se pule. El objetivo básico es restablecer y proteger la integridad atómica y funcional del menisco. El tratamiento quirúrgico puede ser procedimiento con incisiones o reparación de meniscos. La artrotomía requiere una intervención más prolongada, la rehabilitación es más lenta, acentúa el dolor posoperatorio, dilata la recuperación funcional, implica riesgo en la rigidez articular. También aquí hay otro tipo de cirugías, de procedimientos quirúrgicos. Ahora bien, el tratamiento, pues los principios es el éxito de la reparación meniscal depende de un suministro vascular adecuado, una estabilidad adecuada de rodilla y la selección apropiada para el paciente según todas las técnicas quirúrgicas que hay. El curso de tratamiento depende de la del paciente, el nivel de la actividad anterior, la cronicidad de los síntomas, el tipo de ruptura meniscal y las lesiones ligamentarias que están asociadas a ese tipo de lesiones. Casi siempre la lesión de menisco va junto con la lesión de algún tipo de ligamento de rodilla. Los tratamientos, en algunos casos, evaluar pues si hay derrame articular, hacer una artrocéntesis, que es tratar de sacar ese líquido. Eh, También se utiliza la hidroterapia, que es los ejercicios en agua. Se utilizan AINES, que son antiinflamatorios. Se recomienda reposo con el miembro elevado, marchas con muletas, sin apoyo y pues obviamente una rehabilitación. En fisioterapia utilizamos el TENS, que es una electroestimulación subcutánea. Se utilizan también microondas, ultrasonido, láser y algún tipo puede ser de masaje de drenaje linfático para ayudar a desinflamar. El tratamiento tenemos que en la fase aguda los objetivos serán disminuir la inflamación, restablecer la movilidad, restablecer la actividad muscular del cuádriceps. Los tiempos de tratamiento en los primeros 3 días utilizaremos crioterapia, electroestimulación muscular, movilización activo-asistida, soporte de peso según la tolerancia del paciente, marcha con muleta y vendaje compresivo ligera u una órtesis que controle el movimiento. Dentro de los 4 a 7 días utilizaremos esas mismas técnicas que les nombré, más la agregación o la sumatoria de ejercicios de equilibrio y propiocepción. En el 7º al 10º día eliminaremos todos los que les digo, menos la movilización activa asistida,
que siempre tiene que estar, y se agregará un press de pierna con poco peso y ejercicios activos, y se puede empezar a integrar un poco de ejercicio en bicicleta. En la fase posterior, los objetivos serán restablecer y mejorar la fuerza y la resistencia muscular, restablecer la movilidad completa sin dolor y además reincorporar gradualmente a la persona o al trabajador a sus actividades normales. Entonces tenemos que después de los 10 días hasta el 17 día, el número 17 día, vamos, seguimos con bicicleta, ya podemos empezar con tijeras laterales y frontales. Semisentadilla no está, no está recomendada. Un press de pierna se puede utilizar. Subida lateral de cajón, extensión de rodilla entre 40 y 90 grados, propiocepción, equilibrio, estiramientos y elíptica. Después del 17 día, pues se continúa con eso, ya sabes, la semisentadilla no está recomendada y además se empiezan con los programas en piscina. Ya en una fase avanzada, pues los objetivos se van a llevar hacia mejorar la fuerza y la resistencia muscular, mantener la movilidad completa, reincorporar completamente a las actividades normales laborales y actividades deportivas, si las tiene, empezar con ejercicios de cadena cinética cerrada y progresivamente llevarlos a ejercicios pliométricos o incluir programas de correr y ejercicios de agilidad. Las lesiones ligamentosas de la rodilla, les decía, casi siempre se presentan junto con las lesiones de menisco. Vamos a ver un poco aquí más a fondo las lesiones de ligamento específicamente. Entonces, las generalidades de los ligamentos tenemos que la principal es estabilizar la articulación y va a depender de diferentes, se puede decir, estructuras. Entre esas encontramos músculos, cápsula articular, la capacidad inherente de la propiocepción, los tendones, los meniscos y los ligamentos. Los ligamentos encontramos principalmente en la rodilla 4 ligamentos, que sería el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Hay niveles o grado de lesión. Entonces tenemos que un esguince grado 1 es una ruptura mínima, el dolor es local y hay estabilidad. En el esguince grado 2 hay una ruptura mayor, hay una discreta efusión, una hemorragia y todavía conserva estabilidad. En el grado 3 hay una ruptura completa del ligamento, ahora sí hay una hemartrosis muy marcada, más una inestabilidad también muy marcada, nos permite el apoyo del pie. Las características y funciones de los ligamentos, tenemos que las funciones son conectar hueso a hueso, limita movimientos excesivos, aumenta la estabilidad mecánica y guía los movimientos. También, pues, con respecto a la inervación, terminaciones neurales, también tiene mecanorreceptores, receptores de dolor, y con respecto al aporte vascular, hay multivascularidad uniforme que se origina en las inserciones. Un flujo sanguíneo se puede decir limitado, pero es importante para la nutrición. Los diferentes mecanismos de lesión para estas lesiones, entonces, según la estructura, cuando hacemos un choque frontal, posiblemente el ligamento que se va a lesionar es el ligamento cruzado posterior. Si hay en el momento de una hiperextensión, el ligamento que se va a ver lesionado es un ligamento cruzado anterior. Con una hiperflexión, puede que ambos ligamentos se vean afectados, los dos cruzados, posterior y anterior. Y cuando hay una clasificación, se puede decir combinada, que es un valgo con rotación externa, los ligamentos que se van a ir son menisco interno, ligamento oblicuo posterior, ligamento lateral interno y el ligamento cruzado posterior. Por el contrario, si hay un varo más una rotación, un varo más una rotación externa, se va a ir menisco externo, ligamento lateral externo, ligamento cruzado anterior, la inserción del tendón femoral popliteo y posiblemente el ligamento cruzado posterior. Hay diferentes tipos de ruptura en el ligamento cruzado anterior, que es uno de los ligamentos más afectados. Puede ser parcial, con lesión ligamentosa más o menos extensa. Se va a ver un dolor, inflamación articular, pero la articulación está estable en general. Cuando hay una destrucción ligamentosa, la lesión a nivel o cerca de la inserción superior, hay una inflamación, una efusión articular, un bloqueo si comprometió el menisco interno y hay una inestabilidad leve. Si hay un daño total con o sin daño del ligamento lateral interno adicional, a nivel de la inserción inferior,
se puede decir que hay una marcada inestabilidad importante, sobre todo en la inserción inferior. ¿Qué implicaciones lleva la ruptura del ligamento cruzado anterior? Inestabilidad articular de la rodilla, anterior, anteromedial y anterolateral. La inestabilidad se ve pues, en estos rangos. Hay alteraciones estructurales de la rodilla, alteración funcional de la propiocepción, lesiones asociadas y osteoartrosis de rodilla posterior a esto. O sea, hay una mala recuperación. Con relación a la etiopatogenia, tenemos que hay un colapso del ligamento que afectará la estructura ligamentaria y va a llevar a un... bueno, hay diferentes mecanismos, o se puede decir que puede llevar a atrofia, puede ser por causa de sobreuso o por una violencia extrema, que es un choque, y va a producir una ruptura parcial o completa del ligamento. Bueno, con relación a los síntomas, en cada uno de estos, cuando hay un daño en cada uno de estos ligamentos, encontramos que el ligamento lateral interno va a provocar inestabilidad en la rodilla, dolor en la parte interna de la rodilla o en la región medial e inflamación de la rodilla. Cuando se lesiona el ligamento lateral externo, encontramos igual inflamación de la rodilla, estabilidad de la rodilla y el dolor a lo largo de la cara externa de la rótula. Si se lesiona el ligamento cruzado anterior, encontramos chasquido en la rodilla, dificultad para apoyar la rodilla, limitación para realizar flexión y extensión, tendencia a mantener una semiflexión para protegerse, una impotencia funcional en marcha y una sensación de que la rodilla se va. Eso es lo que dice, como que se va. Y el ligamento cruzado posterior, pues encontramos chasquido en la parte posterior de la rodilla, una sensibilidad e hinchazón en la parte posterior. El diagnóstico pues, se realiza con maniobras exploratorias. Uno de los más utilizados es el test de estrés en valgo. Si es positivo, indica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la maniobra exploratoria? Es llevar un valgo, hacer un valgo. Acuérdense que el valgo es las rodillas juntas, o sea, llevar la rodilla hacia medial y el pie hacia lateral. ¿Mm? Hacer se puede hacer como un movimiento de cizalla en esa pierna. Si el movimiento es positivo, es que se presenta dolor a ese movimiento, podremos estar frente a una ruptura del ligamento lateral interno y del ligamento cruzado anterior. A 30 grados, la ruptura de las fibras superficiales del ligamento cruzado, del ligamento lateral interno. Hay otros diagnósticos. Uno de los más conocidos es el cajón anterior y el cajón posterior. El cajón anterior se utiliza para diagnosticar lesión de ligamento cruzado anterior. Se ubica el paciente en supino, se deja más o menos una flexión de rodilla de 40 grados y el terapeuta o el profesional jala la pierna hacia anterior, hacia él, y va a sentir como que la rodilla está inestable, como que se sale. Eso nos daría un signo positivo para ruptura del ligamento cruzado anterior. El cajón posterior es la misma maniobra, pero esta en vez de jalarla hacia adelante, la va a empujar hacia atrás. Si hay un signo positivo, vamos a estar frente a una lesión de ligamento cruzado posterior. Igual se utilizan imágenes diagnósticas. Nuevamente, en este caso, la radiografía no es de mucha utilidad. Se recomienda la resonancia magnética para ver la ruptura mucho más fácil. Aquí les tengo algunas imágenes donde se ve la ruptura del ligamento cruzado. El tratamiento conservador, entonces dependiendo de de los ligamentos, vamos a empezar con el ligamento lateral, entonces indicando lesiones de grado 1 y 2. En la fase aguda, que es dentro de la primera semana, se recomienda inmovilización con un vendaje elástico compresivo, disminución del edema y el dolor, ejercicios de movilidad sin dolor, aumentándolos progresivamente, evitar la fuerza en valgo y en varo. En una fase 2, que van en las segundas semanas, eh, se van a dedicar a potenciar la fuerza muscular gradualmente y gradualmente empezar con las fuerzas en varo y el valgo muy despacio. Ejercicios isométricos son muy buenos. La resistencia mínima es empezar con 1 o 2 kilogramos, ir aumentando. Cadenas cinéticas cerradas inicialmente. Deambulación con apoyo. Crioterapia, AINES, que son, ya saben, antiinflamatorios. Después de
de los ejercicios para minimizar el dolor. Luego, la fase de regreso, que después va en la tercera semana, es el regreso a la actividad previa, ejercicios de agilidad en un plano sagital y coronal, ojo, siempre con precaución, la carrera, cruzando pies, a empezar a introducir algo de saltos, de pliometría, al renovar el deporte o la actividad ocupacional, se puede recomendar la utilización de rodilleras, evitando que lo emplee prolongado. No lo deben utilizar siempre, o sea, solo mientras se recuperan y luego ya se la deben suprimir. Para el ligamento cruzado anterior, entonces analizar la severidad de la lesión considerando la edad, la actividad general, la actividad laboral, tanto deportiva y de actividad física. Tenemos una fase de inmovilización que se va a dar por medio de una órtesis, que es un aparato externo que va a limitar los movimientos. Se debe enfocar el tratamiento a disminuir el dolor, a utilización de fármacos como los AINES, elevación con movilización de los dedos y tobillo para provocar un bombeo y una desinflamación, ejercicios isométricos de cuádriceps e isquiotibiales y una deambulación ya a partir de la cuarta semana normal. Una fase post-inmovilización, vamos a evitar la instauración de edema, que es pues, que se quede inflamado por medio de los vendajes elásticos compresivos. Se debe empezar a ganar rangos de movimiento. Eso es una muy buena, puede utilizar una polea para ganar rangos de movimiento. La crioterapia es muy buena para el control de dolor. Eh, Tonificación global de la extremidad, siempre en cadena cinética cerrada inicialmente. De 2 a 3 semanas, después de las 2 o la tercera semana, se puede empezar con las cadenas cinéticas abiertas. Ejercicios de propiocepción son fundamentales, la recuperación de funcionalidad y de actividad. Con relación al ligamento cruzado posterior, entonces encontramos que está indicada para lesiones de grado 1 y 2. Las primeras 4 semanas debe disminuir la inflamación y el dolor, utilizar órtesis de rodilla para limitar la extensión completa, fortalecimiento muscular con ejercicios de resistencia progresivo de cuádriceps, empezando desde 0 a 60 grados y con una flexión de 30 grados. Trabajo de propiocepción, bicicleta para mejorar la movilidad. Eh, ya en la cuarta semana se debe presentar la marcha sin cojera. Después en la sexta semana se puede ya tener una movilidad completa o se debe tener una movilidad completa. En la octava semana se debe empezar la fase del regreso al juego, al regreso a las actividades laborales. Eh, Dentro de los tratamientos conservadores es muy común la recomendación de uso de órtesis, que son este tipo de estructuras externas que le dan estabilidad a la rodilla. Encontramos una órtesis de rodilla Advantage, que su función es estabilizar la rodilla. En pre y postquirúrgicos se indican lesiones de ligamento cruzados, ligamentos laterales, operaciones de tendón rotuláneo en inestabilidad de rodilla. También encontramos rodilleras estabilizadoras, que su función es estabilizar la rodilla y está indicada para lesiones de ligamentos colaterales y dolor en la rodilla. El tratamiento quirúrgico, pues encontramos cuando ya es de grado 3, casi siempre es cirugía cuando son de grado 3. Podemos hacer suturas, reinserciones con grapas o sustitución mediante plastias en especial del tendón semitendinoso o del tendón del cuádriceps. Entonces, esta es la que aquí, así es la que le hacen siempre a los deportistas, quitan un pedazo de tendón del tendón rotuliano y se lo ponen en, adentro como ligamento, o del músculo del tendón semitendinoso también es una de las técnicas a utilizar. Esas son las más recomendadas en personas jóvenes porque tienen muy buena tasa de recuperación. Dentro del tratamiento postquirúrgico, entonces, específicamente para el ligamento cruzado anterior y posterior, se debe hacer mucho entrenamiento neuromuscular, se debe reducir el riesgo de lesión recidivante, una lesión recidivante es que la que se repite, favorecer el control de la extremidad y a la vez fortalecer la musculatura, incluir y ejercicios de balance es muy importante, obviamente también la estabilidad dinámica de la articulación, ejercicios pliométricos y pues obviamente de la actividad específica en la que él se desarrolla.
Esos son los tratamientos posquirúrgicos que se realizan en fisioterapia desde la fase 1, que va desde la segunda a la cuarta semana, luego la fase 2, que es de la octava a la cuarta semana. De estas dos fases, pues la primera va a ser pues principalmente reducir el edema con crioterapia, movilización articular para no perder los arcos, siempre en arcos máximos, no llevarlo al máximo y que sea tolerable por el paciente. En la fase 2 se debe normalizar el patrón de la marcha, se debe empezar a hacer el ascenso y descenso de escaleras, pasar de un apoyo bipodal a un unipodal con un porcentaje del peso corporal más o menos del 50-60%. Y importante, fortalecimiento de los músculos estabilizadores como son cuádriceps y isquiotibiales. Isquiotibiales es importantísimo porque es uno de los protectores de la plastía, que la plastía es esa operación que le acabaron de hacer. En la fase 3, que va de la novena a la 15 semana, vamos con apoyo unipodal completo progresivo, retirar una o las dos muletas, equilibrio estático, dinámico en balancín, propiocepción en todas las posiciones, trote en posición, en la misma posición, o sea, sin correr, ahí en el puesto, trabajo de isquiotibiales en cadena cinética cerrada, y pliometría y pliométricos a tolerancia del paciente. En la fase 4, que va después de las 16 semanas hasta la 24, vamos con patrones de carrera en forma progresiva, aumento de la carga de trabajo muscular contra resistencia, propiocepción en la plataforma regular, deporte, empezar con los ejercicios funcionales que sean propios de su labor, ya sea del trabajo o del deporte, aumento de carga con reducción de repeticiones, y ahí empezar a aumentar, a disminuir el volumen, pero aumentar la intensidad, y pues incorporar ya la pliometría. Con respecto a las lesiones de pie y cuello, encontramos diferentes síndromes. Está el síndrome del túnel del tarso, que es muy similar a lo que pasa en las manos, en los digitadores del túnel del carpo en la mano, puede pasar en el pie, y es una neuropatía del nervio tibial posterior en el túnel osteofibroso del tarso. Entonces, por ahí pasan los tendones, músculos los tendones del músculo tibial posterior, músculos del flexor largo de los dedos, músculos del flexor largo del primer dedo. Por la zona más posterior discurre o pasa la arteria y el nervio tibial posterior, que son las que van a causar ese dolor, esa sensación de quemazón. Las causas puede ser postraumático del tobillo, después de un esguince y una fractura de tobillo, enfermedades reumáticas, tumores, alteraciones anatómicas como un valgo previo, puede ser idiopática que no se conoce la causa, o un compromiso de espacio, ya sea que empezó a formarse un lipoma o un ganglión. Los signos y síntomas son dolor de quemantes, ese es uno de los primeros síntomas de una lesión nerviosa, esa sensación quemante en la cara interna del tobillo y en la cara plantar del pie, que puede irradiarse a la cara interna de la pierna hasta la mitad de la pantorrilla. Entonces esos dolores que se irradian, que se mueven, son muy característicos de la lesión neuronal. Se agrava con la actividad, con una bipedestación o una deambulación prolongada, y se calma con el reposo. Se desencadena con la flexión dorsal del pie, porque se está tensionando el nervio, y va a empeorar en la noche por la posición de dorsiflexión. El signo de Tinel es positivo, que es percutir por todo por todo el recorrido del nervio, y va a producir la reproducción de los síntomas o una sensación de calambre. También el diagnóstico se hace, o un diagnóstico confirmativo se hace con una electromiografía. La resonancia magnética en cuadros compresivos es útil. Otros hallazgos menos frecuentes e inespecíficos es la debilidad, la atrofia muscular intrínseca del pie, la reproducción de los síntomas al llevar el pie en valgo o eversión forzada. Algunas complicaciones que lleva este tipo de síndrome es atrofia cutánea, alteración de la sensibilidad, alteración de la coloración de la piel, pérdida de la sudoración plantar, atrofia del músculo intrínseco por denervación. Denervación es que no le llega la información nerviosa del cerebro, y la deformidad residual en los dedos por esa misma atrofia y esa pérdida en la información sensitiva. El tratamiento, hay tratamiento de un conservador, que son AINES nuevamente, antiinflamatorios, modificaciones en el calzado, órtesis en pacientes con retropie varo o algo, inyecciones
local con corticoides, que son las infiltraciones. Esto hay que exponerlo mucho en la balanza porque pues estas infiltraciones causan, si son repetidas, pues, causan un tejido fibroso en el tejido, que lo que va a hacer es que pierde las cualidades biomecánicas y lo vuelve más rígido y más susceptible a lesión posterior. El quirúrgico se indica cuando la compresión ya es confirmada y pues ya no hay forma de repararlo de otra forma. Se hace para casos resistentes, o sea, que se hace tratamiento conservador y nada que mejora. Las complicaciones que pueden haber son compresión en el túnel del tarso, con el pie plano, artrosis del calcáneo, artrosis del calcáneo y el cuboides también puede presentarse. Otras complicaciones quirúrgicas, pues como todas las cirugías la tienen, son las infecciones y retardo en la curación de las heridas operatorias. Otra lesión muy común por un mecanismo de lesión de altos impactos, de caídas, sobre todo eh, en las labores de pronto que son de alturas, es la fractura del plafón tibial. Es una fractura meta, metafisiaria, que es esta parte del hueso, la metáfisis. Está ubicada distal y va a comprometer la articulación. El mecanismo siempre es una alta energía, una carga axial y son caídas de alturas. Frecuente lesión en partes blandas también y casi siempre tiene un mal pronóstico. Las fracturas del plafón se puede dividir en estas cuatro tipos según su complejidad. También encontramos la fractura del tobillo, donde la fractura del malleolo es una lesión frecuente producida generalmente por un trauma indirecto, una inversión más rotación externa. Entonces también se puede fracturar en un mal paso. Entonces cuando uno pisa, hace una inversión más una rotación lateral, se puede dar una fractura del tobillo. Hay fractura tipo A, que va a llevar una inmovilización de 4 o 6 semanas, una tipo B, que va a llevar ya un tratamiento quirúrgico si se desplazó el hueso y va a llevar que sea mayor a 2 milímetros, y una fractura tipo C, que el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Las fracturas de tobillo, tenemos tratamiento. Al principio, los principios de este tratamiento son inmovilización con una bota de yeso durante 8 semanas, en las fracturas simples, sin desplazamiento y en ancianos, adultos mayores. Las fracturas simples desplazadas, que son recientes, son susceptibles a tracción o compresión o a posiblemente una osteotomía. La inmovilización con osteosíntesis más injerto, si fuese necesario, seguidos de una bota de yeso durante 6 a 8 semanas. El pronóstico dependerá de la edad, de, el nivel de conminución, que es ese nivel se puede decir, de dispersión de la fractura, al igual que su grado. En la fractura de tobillo, el tratamiento conservador se basa en diferentes fases: la fase de inmovilización absoluta, la fase de inmovilización relativa, una fase de post-inmovilización, luego la fase de recuperación funcional y finalmente la fase de resolución. En fisioterapia se utilizan el reposo, el hielo, la compresión, la elevación por las primeras 48 horas, más el uso de los AINES, que es que son antiinflamatorios. Siempre se debe buscar la entenidad de la piel. Se debe promover la contracción muscular, así sea dentro del yeso, varias veces durante el día. Eh, Promover cargas simultáneas manualmente con la parte del peso corporal. Usando el puente es una buen ejercicio para esta lesión, y se hace 2 o 3 veces al día. La fisioterapia anterior o final va a estar enfocada hacia la ganancia progresiva de movilidad articular mediante los programas de estiramiento manual, fortalecimiento muscular periarticular, o sea, las articulaciones que están alrededor de la lesionada,
eh, propiocepción en apoyo simulado, propiocepción con carga progresiva, marcha simulada, desde supino hasta lograr apoyar parcialmente con muletas para terminar en marcha independiente. Algunas secuelas que presenta esta fractura son las que aparecen acá en la diapositiva. Otro muy común es la fascitis plantar, que se define como la inflamación del tejido fibroso, en este caso la fascia plantar, que abarca la planta, todo el pie, desde el talón hasta los dedos. Los síntomas incluyen dolor en la región plantar y también se da a la presión y al caminar. Las causas son actividades recreativas o laborales por sobreuso, daño en la articulación, permanecer mucho tiempo de pie, correr, malas posturas, el peso excesivo y las infecciones. Otras causas también son la tensión de los tejidos blandos debido a una articulación o hueso posicionado incorrectamente o anormal, eh, como diferencias en la longitud de las extremidades. Otras enfermedades o condiciones como la artritis, reumatoidea, reumática, la gota, la psoriasis, la enfermedad de la tiroides, entre otras. El tratamiento, pues eso principalmente va enfocado hacia el fortalecimiento de los invertores, que en este caso serían los tibiales, y flexores, que en este caso serían los gemelos y los flexores del dedo, para controlar la tensión excesiva durante la marcha. También se debe fortalecer la musculatura proximal. Entre esos encontramos el glúteo, el tensor de la fascia lata, el cuádriceps, para contribuir a la mejoría de la transmisión de las cargas y a disminuir el choque en el pie. También se debe llevar hacia la disminución de la pronación por medio de una movilidad conjunta del pie limitado y tratar de eliminar ese pie cabo, retracciones del gemelo y sóleo que van a dar lugar a un acortamiento funcional de la fascia plantar. Entonces es importante trabajar flexibilidad en estos músculos. También hay tratamientos paliativos que inicialmente se dirigió a reducir el dolor y el aumento de la flexibilidad de la fascia, mejorar la movilidad del tobillo. Se puede lograr por medio de ultrasonido, por férulas nocturnas, eh, y pues masaje también es fundamental. El tratamiento conservador eh, lleva reposo, órtesis, como esta que vemos acá, crioterapia, calor local, hidroterapia, medicamentos utilizamos AINES y glucocorticoides. En la fisioterapia usamos ultrasonido, el masaje, como les decía, el programa de ejercicios en arcos de movimiento, fortalecimiento muscular, ejercicios de propiocepción y estiramientos del componente posterior. El tratamiento quirúrgico es raro que lo utilicen. Eh, Se indica cuando la sintomatología persiste pese al tratamiento conservador y otros tratamientos pues no han resuelto el problema del paciente. Otro es el espolón calcáneo, que es la formación de esta parte ósea que parece un espolón y casi siempre se da por una fascitis plantar crónica que no fue tratada y ya se convierte en crónica y de tanto jalar esa fascia pues hace que se forme este espolón. Aquí lo vemos más grande. Otro es el loma o las callosidades, también son una lesión, pero es una lesión eh, queratinizante formada sobre algunas prominencias óseas en los dedos que producen un callo blando en, en un espacio interdigital, con frecuencia en el cuarto dedo. Eh, proces- eh, ¿Por qué se produce esto? Puede ser un calzado inadecuado, causas intrínsecas y deformaciones óseas o malposiciones del pie, que son las causas intrínsecas. Los tratamientos, el conservador es reducir la presión sobre la prominencia ósea y desbridar la zona afectada. El quirúrgico, pues ya cuando es un callo duro, retirar la parte distal de la falange proximal. Y cuando es un callo blando, pues desbridar, que es como limar. Y aquí vemos algunos, ese alus, ese loma, las callosidades. Y el alus, por otro lado, es el conocido juanete, que es una deformidad que afecta el hueso artejo al nivel de la articulación eh, metacorpofalángica. Hay una desviación del dedo en valgo del primer metatarsiano, en varo,
con una subluxación de la articulación ya nombrada. Casi siempre es genético, como en el 70%. Si hacemos una relación entre mujer y hombre, las mujeres lo tienen de 3 a 1. Eh, También las enfermedades reumáticas lo desarrollan. El calzado angosto en el antepié también lo va a causar. Y siempre es más frecuente en las mujeres. Los factores que contribuyen a la deformación son una deformación grave del pie plano, la rigidez, la especificidad, hipermovilidad, la articulación metatarso cubiforme y tipos, hay diferentes tipos, alus valgus estático, alus congénito y alus inflamatorio, dependiendo de su causa. Los tratamientos conservadores son el uso de calzado educado, ejercicio de Hoffman y Pufkin. Por favor, revísenlos. Reúnen los dedos en una banda elástica y los flexionan rítmicamente. Uso de férula nocturna, animar al paciente a mover los dedos en una posición corregida y ejercer tracción, deslizamiento sobre la articulación metatarsofalágica y pues lo que va a ayudar a mejorar la nutrición del cartílago, reeducar los patrones de marcha con movimientos adecuados de pie, siempre y cuando no existan molestias y el masaje de pie es un buen tratamiento. Quirúrgico, pues ya cuando son muy pronunciados o están ya causando mucho dolor. Muchas gracias por su atención.